Bueno, bueno, bienvenidos a todos. Como una de las segundas sesiones que tenemos para seguir viendo las herramientas o soluciones que tenemos dentro de una intranet corporativa. Tenemos algunas soluciones que hablamos en la clase pasada. Hablamos de BPM, hablamos de CRM, de ERPs, de mesas de servicios y algunas otras que vamos a conocer hoy. Pues todas estas tienen varios fundamentos, los cuales vamos a ver a continuación. Como se han dado cuenta, pues hoy en día, y con esto más con el tema de la pandemia, muchas de las empresas pequeñas, medianas y microempresas pues han cambiado, incluso la forma de cómo hacer negocio. Pues antes incluso veíamos a las microempresas que pues apenas utilizaban las redes sociales para poder vender, y hoy en día pues es un mecanismo que siguen utilizando para poder expandir. Y si las pequeñas microempresas se han transformado, ¿por qué no hablar de las empresas grandes, las que realmente tienen una organización mucho más madura, ya sea departamental o sea lineal, pero que hace que el acelerador de la transformación se dé? Y hemos escuchado muchos conceptos de transformación digital hoy en día, y pues por acá vemos este pequeño dibujo, digamos, donde vemos que pues, aparecen temas de la nube, aparecen temas del empoderamiento de los usuarios, de los roles, y acá hay, de lo que está acá lo clave es el tema de los procesos, procesos de negocio, procesos de servicio, pensando en nuevas ideas que sean innovadoras, que parte de no solo tratar de hacer lo mismo o dar soluciones, o sea, porque funcionan en otro lado, sino de ver un poco más o dar un paso más a lo que realmente hoy se hace, a la forma en que lo hacemos. Optimizar esos procesos de modo que quitemos burocracia y que quitemos algún tipo de acuerdos. Bueno, y por ejemplo, aquí vemos cómo alguien define la transformación digital. Por ejemplo, acá con Brian Solís tenemos que, según él, es el realineamiento de la tecnología, los modelos de negocios y los procesos para crear un valor a los clientes. Definitivamente, la tecnología es el habilitador, más no es el fin. O sea, si yo hago un cambio de una herramienta a otra herramienta, porque estoy haciendo un cambio de la versión, y la versión que tenía era una versión ya muy con deuda tecnológica, digamos, una versión muy vieja en, en nuestra forma de hablarlo de forma coloquial, no es transformación digital, eso es una actualización. Pero la transformación digital va más allá de cambiar una versión o implementar un software, sino es cómo le damos valor a la organización, y en todo caso esto lo pueda ver el usuario, o sea, el cliente lo pueda percibir, y ya no es tanto de acá por temas de precio, sino aquí ya nos vamos a la experiencia que tiene nuestro cliente al final de cuentas. Y eso se va a sentir de acuerdo a cómo nosotros dentro de las organizaciones estamos coordinados, administramos y gestionamos, ¿sí? Porque yo puedo venir y crear los productos más innovadores, pero si mi cadena de valor internamente es la misma, y cuando yo doy los servicios o por ejemplo a mí me reportan de que pues el cliente algo le dejó de funcionar o tiene algún reclamo, yo tengo los mismos tiempos de respuesta, pues prácticamente yo no mejoré nada. O sea, le doy más productos, pero al final de cuentas les doy la misma o el mismo servicio, no le doy calidad de servicio. Entonces la transformación viene más a que los efectos se van a ver en el cliente, en lo que vea el cliente, pero está acompañado de los modelos de negocio. Nosotros como área de tecnología apoyamos al negocio, no definimos qué, pero sí apoyamos, ¿sí? Y nosotros definimos el cómo. Nosotros prácticamente trabajamos en la parte táctica y en algunos casos en la parte operativa. A lo que nosotros nos interesa acá en la maestría es que ustedes aprendan la parte táctica. Ahora, van a ver ejemplos de lo que no es una transformación digital, ¿sí? Como les mencionaba, cambiar una tecnología por otra. Pues tengo un CRM hoy de una empresa y lo voy a cambiar por otro, por ejemplo, o lo tenía desarrollado a la medida y ahora lo voy a hacer por una solución embebida reconocida.
pero al final de cuentas estoy pasando el mismo proceso, estoy pasando la misma lógica de negocio y lo único que estoy haciendo es utilizando otra tecnología. Puede ser que esta tecnología me dé más trazabilidad, me pueda permitir que sea más auditable, que pueda generar información, pero al final de cuentas, si yo no voy a hacer nada con eso, no tiene sentido. O sea, está bien que lo cambiemos, pero no estamos hablando de transformación digital. El que yo venga y que empiece a implementar un software y que diga yo que con el software el negocio se va a acoplar a esto, tampoco es. Ahora, si yo estoy adquiriendo un software porque ya sé que tengo una estrategia, ¿sí? De negocio, tengo un proceso que está identificado y depurado y que sé quiénes son los roles y responsables y sé que me va a dar valor como una estrategia, entonces el software sí viene a ser un complemento, pero en sí el software no es la transformación digital. Tampoco el que yo tenga marketing digital, porque puede ser que sea una ayuda, sí, pero si esto solo viene porque supe que alguien más lo está utilizando, pero yo no tengo una estrategia de negocio donde yo pueda utilizar como ese empoderamiento o poder saber o tener más a nivel de negocio, no me lo da una transformación digital. Una tienda en línea, aquí hay un depende. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba de las tienditas, ¿verdad? O de las microempresas, pues trataron de utilizar las redes sociales para vender, pero si es la misma forma de vender y no le damos un valor agregado a nuestros clientes, prácticamente el que pasemos un proceso tradicional y lo querramos convertir eh, a una herramienta sin una mejora y sin una estrategia, no es una transformación digital. Pero si lo tiene, si tiene esas dos, si tiene la estrategia y tiene una mejora en el proceso, eso sí se convierte en una transformación digital. Una automatización es lo mismo. Tengo un proceso A con la misma burocracia, con la misma cantidad de papeles, pero lo estoy automatizando. O sea, en cierta manera voy a tener dos cuellos de botella, por ejemplo, en el paso B que me pide un documento que lo tengo que firmar y tiene que ser, o sea, el cliente tiene que venir, imprimir, firmar y tiene que ir a una sucursal a dejar el documento. O sea, sí está automatizado la forma en que le envío a él para que él pueda aceptar o comprarme, digamos, en mi caso que es el sector bancario, que sea un préstamo, por ejemplo. Eh, pues tiene que ir a una agencia para irme a dejar la documentación y poder recibir, porque de lo contrario no le puedo acreditar, digamos, o sea, porque el proceso así es. Entonces, podría automatizar algunas cosas y otras cosas las estoy dejando manuales, pero si yo no hago un cambio, por ejemplo, decir, bueno, firma digital en vez de una firma, o sea, veo hasta dónde me permite la regulación, en este caso, en el ejemplo de los bancos, y cómo puedo yo cambiar esa parte. Ahí sí ya le estoy dando un valor al cliente que no tenga que ir a una agencia, le hace firma digital, con eso yo garantizo de forma legal y aparte, pues él no tiene que llegar a una agencia para que yo le reembolse el dinero, sino automáticamente yo se lo acredito y ya tiene su plata. Entonces, todo esto son de lo que no es. ¿Y por qué les menciono esto? Porque nosotros, al estar dentro de una organización y como estamos viendo soluciones que están dentro de una Internet que apoyan a la gestión interna, ¿sí? Que al final se refleja en el usuario, nosotros tenemos que saber. Y es importante que nosotros sepamos sobre la transformación digital porque con base a eso nosotros vamos a dar soluciones que hoy en día no nos tenemos que inventar, ¿sí? Ya existen, hay diferentes olas a nivel de software que las vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y pues aquí hay otros ejemplos de lo que no es, ¿sí? Pero básicamente esto, en resumen, lo que no es una transformación digital es donde yo el proceso no lo cambio ni lo optimizo y no tengo una estrategia de negocio. La tecnología es un habilitador, pero no decanta, ¿sí? Normalmente en las organizaciones, ¿qué es lo que sucede? Las empresas creen que comprando un software ya tienen transformación digital o pasando el desorden que tienen hoy en día manual a una parte digital, o sea, porque lo puse en un software como tal, eso no es transformación digital. Ok,
Ahora sí nos vamos a ir dentro de la organización y es importante que lo sepamos. ¿Por qué si queremos hacer una transformación digital? Porque queremos tener una eficiencia operacional y al final eso, ¿en qué se reduce? En recurso, en tiempo y costo. Por ejemplo, nos vamos a ir a un área de tecnología y hoy en día todo lo hacemos manual. El desarrollo, ¿sí? Las implementaciones, las pruebas y seguridad, todo lo hacemos de forma manual. No, y hoy en día que existen muchas herramientas que nos permiten automatizar las pruebas unitarias, pruebas integrales, pruebas de carga, las implementaciones o despliegues, ¿sí? De lo que desarrollemos y que eso lo podamos hacer con un solo script en los N cantidad de ambientes, eso sí, con indicadores o con algunos puntos de control, pero que en vez de que yo tenga, no sé, 5 personas probando, ya sea en paralelo, pero los tengo casi todo un día probando, un script, digamos, utilizando ingresando en el módulo, por ejemplo, probando, etcétera, etcétera. En vez de que yo tenga eso, si yo quiero hacer carga, necesito tener N cantidad de personas para emularlo, o por lo menos tener un simulador. Pero si yo todo lo hago manual, entonces voy a tener tiempos en la implementación, voy a tener tiempo y recurso en las pruebas, en las cargas de estrés y pruebas de seguridad. Entonces, al tener eficiencia operacional, yo quiero hacer transformación digital, entonces parto del proceso base y digo, bueno, ¿qué cambios puedo hacer acá? ¿Y cómo puedo yo innovar dentro del área, por ejemplo, de tecnología, en esa cadena de desarrollo, por ejemplo? Bueno, cambiemos la metodología primero. O sea, en vez de que sea en cascada, hagámoslo de una forma más iterativa, ¿sí? Y que también lo hagamos en un enfoque DevOps, por ejemplo. Pero si yo sigo DevOps y lo sigo haciendo manual, eh, ahí es donde yo digo, bueno, costo-beneficio, implemento una herramienta que me ayuda a quitar algún tipo de tiempo, sí, sí lo puedo hacer. Entonces, yo empiezo a transformar, pero ya con una estrategia. Me ahorro costo, tiempo y recursos. Voy a crear nuevas capacidades, porque cuando hay cambios, ¿sí? Cuando hacemos transformación digital, salen nuevos roles que antes no existían, ¿sí? Em, Tengo que ver también cómo va a cambiar o cómo va a impactar lo que yo haga, que se tiene que ver en el cliente, los SLAs que yo defina. Y les daba el ejemplo, yo puedo venir y crear varios productos, pero si yo al cliente le doy el mismo servicio cuando él se tiene que comunicar conmigo, entonces yo, si no cambio esos SLAs al nivel de darles la prestación de servicio, yo no estoy haciendo transformación digital. Y esto sí puede ser un motivador para que yo pueda venir y decir, bueno, sí necesito cambiar, ¿sí? Una ventaja competitiva, eh, la diferenciación donde yo quiero ser del segmento, por ejemplo, en banca, que casi que todos son casi que iguales, yo quiero venir y dar algo diferente, ¿sí? Entonces, ese es uno de los motivadores. Disminución del riesgo, claro. Si yo, por ejemplo, en el ejemplo de que en el área de TI, el proceso para poder hacer implementaciones de un software, un servicio, etcétera, es manual, yo tengo ahí ciertos riesgos de que puede ser que una sola persona es la que está implementando y resulta que no llegó. Tengo un riesgo operacional. O resulta que estoy de tareas muy operativas y muy monótonas, puede ser que alguien se confíe y no haga un paso y que lo haga en producción y eso me puede causar un riesgo reputacional y también puede dar pérdidas económicas y también estoy, digamos, como al borde de algún error que pueda ocurrir. Entonces también puedo minimizar por riesgos. Puede ser que también, y perdón que les dé ejemplos de la banca, pues, es donde yo laboro, que yo tenga que tener eh, una imposición por la superintendencia de bancos donde yo sí tenga que tener que hacer cambios y que sí o sí me obliguen a tener que hacer transformación digital en alguna de las áreas que tengan más riesgo, por ejemplo. Ok, ahora, es importante que nosotros podamos ver esta parte, ¿sí? De, de este roadmap. Tradicionalmente, y ya enfocándonos desde la perspectiva de TI, nosotros, cuando ya la organización sabe a dónde quiere llegar, que sería básicamente
tener esta arquitectura objetivo, para nosotros lo vamos a traducir en una arquitectura objetivo en TI, ¿sí? Pero nosotros tenemos que partir de qué tenemos hoy y cómo voy a llegar a esto. O sea, es como decir que yo quiero llegar, poniéndoles el ejemplo de un banco, ¿sí? Que quiero ser, por ejemplo, un nuevo banco o quiero ser un banco digital, si quieren, no lo vamos a poner tan alto. Pero, por ejemplo, hoy en día soy un banco tradicional. ¿Será que puedo llegar del paso 1 al paso 3 de una vez para todos los productos? No. El paso 2 sería para mí únicamente salir con algunos de los productos más importantes y eso serían para mí transformarlos de una forma digital, por ejemplo. Pero para eso nosotros de forma tecnológica lo tenemos que traducir en qué arquitectura me soporta a mí para poder llegar a lo que la organización tiene en mente. Y bueno, aquí ya vamos partiendo de eso, entonces ya que vemos un poco de arquitectura, vamos a ver lo que tradicionalmente nosotros en contexto conocemos, a donde nosotros ya somos más expertos, ¿sí? Nosotros tenemos que ver bajo la perspectiva de lo que quiere el negocio, si nosotros contamos con el recurso interno, tanto de personas, tanto de hardware, software, licenciamiento, ¿sí? Y capacidades y conocimientos. Entonces yo empiezo a ver todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con temas de red, con temas de servidores, de alta disponibilidad. Nosotros vamos a estar viendo una parte de alta disponibilidad acá. Vamos a tener que ver, por ejemplo, todo lo que referente al hardware, tanto el hardware que va a utilizar el usuario interno, ¿sí? Que va a usar nuestra intranet, como la parte de hardware que vamos a tener, ya sea en nuestro data center, si es que vamos a utilizar internamente infraestructura física o si vamos a alquilarle alguno de los partners que nos puede dar también alquiler de infraestructura o si pues nosotros queremos utilizar, por ejemplo, la nube. Aquí ya es un tema de qué comodidad tengamos. Y aquí es un asterisco, por ejemplo, para todos los, digamos, las entidades bancarias si tienen un asterisco en tema de la nube, no es que no lo puedo usar, claro que la puedo usar, pero hay un asterisco para acá. ¿Sí? Y que nosotros podamos tener la parte del software como tal. O sea, no es solo el venir y decir, ah, sí, yo tengo quien me desarrolla y nosotros desarrollamos en Java, en PHP, en Visual.net, etc. Eso está perfecto. Pero es más allá de eso, es ver dónde lo voy a colocar, la capa media, cómo lo va a soportar, qué software o qué plataforma tengo yo para poder exponer, ¿sí? Qué tan robusta es para que yo pueda expandirme para la estrategia que tiene internamente la organización. Y poder también saber cómo puedo empezar a desacoplar los datos, las reglas de negocio y el front como tal, para que yo no desarrolle software pensando o que compre una solución que sea como un monolito, ¿sí? Porque al final, si tenemos un monolito, vamos a tener que, eso implica más costos y a la hora de cambios implica más un tema de criticidad un poco más amplio, ¿sí? Entonces, nosotros desde nuestra perspectiva evaluamos esto, ¿sí? Del lado del cliente, del lado de la red, del lado de la infraestructura y todo lo que tenga que ver con el mundo del software. Ok. Como nosotros estamos viendo las diferentes soluciones que podemos tener dentro de una organización que ayudan al negocio externamente, ¿sí? Y para nosotros, dentro de la intranet, pues tenemos diferentes soluciones, ¿sí? Por ejemplo, acá les coloco las diferentes eras de madurez del software hasta llegar a la 4.0 que estamos ahorita, por ejemplo, la más reciente. Y podemos iniciar con los primeros software que ayudaban a las organizaciones en temas de, por ejemplo, de su logística, de su distribución, el tema de producción como tal, ¿sí? Y aquí estamos hablando de un nivel de madurez de procesos que son así, se podría decir, empíricos, o sea, que sabemos que se pueden hacer, que alguien lo sabe hacer, pero están en la mente de alguien y que pues yo lo sé hacer porque así me lo enseñaron y ya. ¿Sí? Eh,
un tipo de madurez a nivel analítico, pues muy reactivo. O sea, si me piden algo, lo empiezo a ver. O sea, no tengo nada documentado. Y entonces, si me piden cuánto me tardo en hacer algo, pues voy a tener que medir cuánto lo estoy haciendo en ese momento. O pues tengo que revisar o tener que crearlo, ¿verdad? Y acá, pues al principio, cuando teníamos pues software que era muy especializado para la producción en sí, pues el talento humano, como dice acá, es más operativo. Luego con el software 2.0, que estamos hablando desde un enfoque de madurez un poco más administrado, y hablamos de los ERPs, de los CRMs, ¿sí? De las soluciones de inteligencia de negocio tradicional y la gestión documental. Em, para muchas organizaciones que no son bancos, los ERPs prácticamente son como el core, ¿sí? Pues ahí manejan el tema de sus cuentas por pagar, el tema de la contabilidad, algún tema de logística, hay unos ERPs que nos permiten ver el tema de recursos humanos, hay software especializados para recursos humanos también, pero los ERPs vienen modulares. Los CRMs es para poder llevar el 360 de nuestros clientes, como les había mencionado la otra vez, y ver cuál es nuestra relación. Yo puedo hacer campañas, puedo llevar trazabilidad a nivel de esas campañas. Por ejemplo, en un CRM yo puedo venir, enviar una campaña de, no sé, por ejemplo, adquiere tu crédito ya, ¿sí? Entonces lo envías, por ejemplo, por un correo y en ese correo yo puedo llevar la trazabilidad de a quiénes les llegó, quién abrió el correo y quién le dio clic al link que yo le di, ¿sí? Puedo medir esa parte, puedo ver la reacción. Si, por ejemplo, yo estoy enviando constantemente campañas a un determinado tipo de segmento de cliente, por ejemplo, en mi caso, yo casi no reviso correos que me llegan de un banco o algo así, a mí me dan desconfianza. Entonces, para mí, si me envían correos para esto, para mí no es algo efectivo. Entonces, es esa información da retroalimentación a los que gestionan las campañas y decir, bueno, este cliente ya no le mandemos correos porque él no los abre, porque la herramienta nos permite llevar eso. Entonces, creemos otra estrategia para que el cliente puede ser que prefiera que le escribamos por un mensajito de texto o por Telegram o por WhatsApp, por ejemplo. Entonces, el CRM me permite llevar todo ese ecosistema y también saber qué productos tiene el cliente, si alguna vez inició relación con nosotros y después pues ya no ha abierto ningún producto, desde cuándo ya no tiene el producto con nosotros, o si aperturó una cuenta, desde cuándo ya la cuenta ya no la maneja. O sea, ver cómo podemos amarrar al cliente, pero eso no lo tenemos solo así, es porque la herramienta está diseñada para eso. Ahora, que nosotros nos pongamos a hacer un CRM a la medida, sí podríamos, sí, pero la cantidad de reglas y estándares que van relacionados a estos, prácticamente nosotros no los estaríamos haciendo, ¿sí? Porque estaríamos haciendo un CRM a la medida de lo que el negocio actual conoce, pero no lo que otras organizaciones que han aportado para que esto sea más estándar funcione en una herramienta que ya está embebida, por ejemplo. En herramientas de inteligencia de negocio tradicional, por ejemplo, se basa en que no se están haciendo las predicciones, por ejemplo, se están sacando reportes como tal o dashboard como tal, que pueden ser un poco dinámicos, pero que al final los usuarios que utilizan estas soluciones prácticamente es como pedir que le den, por ejemplo, un data mart y que ellos saquen la información, pero no tienen mucha experiencia en explotar la información como tal. Entonces, por eso dice la forma tradicional. Y el tema de gestión documental, acá hablamos de todo lo que tenga que ver expedientes digitales, como en algún momento les mencionaba. Los expedientes digitales, por ejemplo, yo puedo tener una solución que pueda indexar cuándo se subió el documento, quién lo subió, por ejemplo, y pueda yo gestionar todo tipo de documentos, PDFs, archivos en Word, imágenes como tal. Y esto lo que me permite es que yo tenga una base de datos, si lo queremos ver así, un gran repositorio donde yo puedo tener estos documentos y mandarlos a llamar en cualquier momento para que si yo quiero un proceso que es digital, en vez de que, por ejemplo, el ejemplo de lo que les decía, de tener un cliente que llegue, que no llegue a la agencia a firmar, sino que tenga una firma digital,
pues eso yo lo tengo que guardar, pero tengo que respaldar efectivamente cuándo se guardó y que no haya tenido ningún cambio, ¿sí? Y para eso el gestor documental me ayuda para asegurar que no exista cambios después de, ¿sí? Si alguien lo abrió, hay que llevar la vista de cuántas veces se abrió. Puede ser que otra vez el cliente quiera sacar otro producto y ¿por qué le tengo que yo pedir los mismos datos que ya tengo? O sea, ¿por qué le tengo que pedir que me dé alguna otra información que ya, yo como banco tengo? Entonces, por ejemplo, utilizo el gestor documental y llevo esa trazabilidad. Acá, procesos de madera son un poquito más administrados en este caso, porque si se dan cuenta, yo ya estoy utilizando soluciones un poco más estándares que me puedan ayudar. El nivel de madurez aquí es descriptivo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo algunas herramientas que me dan visibilidad de algo que antes yo no manejaba. O sea, ya no tengo que pedirle a alguien, mira, créate el informe o mira, hacete el estimado, sino que simplemente ya las herramientas en sí, por defecto, me dan algún tipo de reportes de usabilidad, ¿sí? De la metadata también que yo pueda tener, ¿sí? Y el talento que debería tener ya debería ser alguien no tan operativo, sino que alguien que pueda analizar, porque ya hay muchas operaciones manuales que yo ya me las estoy quitando y las estoy transformando para alguien que pueda, pues, por lo menos tomar alguna decisión, pero ya no tan manual, porque casi que la mayoría de cosas están dentro de la herramienta. Luego yo tengo el software 3.0 y aquí estamos hablando de un tema más optimizado. ¿Por qué razón? Nosotros aquí vamos a utilizar BPMS. Sí, en este caso, tradicionalmente BPM. Nosotros vamos a poder conocer los procesos, los vamos a administrar y los vamos a optimizar. Parte de lo que vamos a hacer hoy es crear un proceso y lo vamos a optimizar. Entonces, se podría decir, el que me permite tener esa estrategia, las directrices de cómo yo administro, que son los BPMS como tal. Ahora, los RPAs que actualmente han tomado bastante auge, me quitan la parte operativa de transacciones que son muy operativas. Entonces, por ejemplo, si yo tenía a alguien que todo su trabajo era recibir un correo, descargar un archivo, parsear la información del archivo, guardarlo en un TXT y subirlo a un software, por ejemplo, eso, y es monótono, ¿sí? Es repetitivo, mejor utilizo un RPA, que no son muy caros, ¿sí? Que puedo utilizarlos y que yo le descargo a alguien que hace una parte operativa y dejo que ya no haga la parte manual, sino que se dedique a hacer otra cosa, ¿sí? Y todo eso manual, pues lo empiezo a automatizar con un RPA. Entonces los RPA nos facilitan, ahorran bastantes costos operativos y hoy en día ayudan en muchísimas actividades y tareas en particular que son muy monótonas, ¿sí? Están los BRMS, en otras palabras, estos son los sistemas que permiten la administración de reglas de negocio. Hoy en día, las reglas de negocio no van acopladas en el proceso, ¿sí? Ni en la automatización ni en el software, ¿sí? Las reglas de negocio son cambiantes y no deberían de estar quemadas en el código. Tradicionalmente, ¿qué es lo que se hace? Nos piden desarrollar un software, ¿sí? Y en mala práctica, ¿nosotros qué hacemos? Me dicen que calcule la tasa de interés de tal cosa y lo estoy haciendo dentro de un SP o lo estoy haciendo dentro del código. Y si me piden cambiar eso, si el negocio es cambiante, o sea, hoy en día quiero sacar una promoción y quiero quitarle, en vez de que sea el 10% de la tasa de interés, quiero que ahora sea el 5%, solo para los primeros 100 por alguna campaña que yo tenga. Y eso va pegado a la estrategia de negocio. Le voy a tener que pedir al área de tecnología que me haga este cambio por cierto tiempo, a tocar código, a tener que desplegarlo, a tener que probarlo. O sea, las reglas de negocio me permiten que yo desacople esa parte, coloque esas tasas y que únicamente el sistema lo mande a llamar por una API y ya. Y quien administra ese sistema de reglas de negocio no es tecnología,
debería ser alguien del negocio que pueda mantener y manejar esa parte, porque esto es parametrizable y no debería ser algo técnico. Y nosotros, pues estratégicamente, tácticamente, estamos dando soluciones que ya existen y que nos van a facilitar la vida a la hora de hacer la operación. Los ESBs, que son los buses de servicios que nos permiten que nosotros, cuando estamos en organizaciones muy grandes y complejas, podamos gestionar los servicios de modo de que yo pueda transformar. ¿Para qué me sirve un ESB? Para comunicar de diferentes tipos de software, si lo queremos ver así, que se hablan de diferentes lenguajes. Uno me habla por medio de cargas por archivos, otro me habla por REST, otro me habla por SOAP, otro me expone una API que está externa, otro, o sea, tengo diferentes software y yo tengo que comunicarlo. Es más, uno tiene que comunicarse con 3. Entonces, si yo lo hago con 5 sistemas está bien, pero cuando yo estoy hablando de más de 1000 servicios, un ESB me permite a mí administrar de forma eficiente esos recursos y que yo pueda hablar el mismo idioma entre ellos, ¿sí? End-to-end, y yo transformo al que habla por archivo a que vaya a consumir internamente los sistemas por un API. Para ellos son transparentes, pero para el bus nosotros lo tenemos que desarrollar. Pero para eso es, y esto soporta alta carga transaccional. Por eso les decía, esto aplica para organizaciones que son grandes y que tienen una complejidad alta, ¿sí? Como las telcos tienen los ESBs, los bancos tienen ESBs, por ejemplo, y algunas transnacionales tienen los ESBs. Los Enterprise Content Management. Acá ya estamos hablando de una gestión de contenido que va amarrada, donde yo puedo tener soluciones, por ejemplo, que me permitan gestionar documentos, que me permitan gestionar flujos de trabajo en una solución integral. Es como decir que el ECM tiene como un pequeño BPM, pero no con toda la potencia, pero sí me permite crear flujos y administrar contenido y administrar documentos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es Alfresco, ¿sí? Acá lo que vamos a ver, procesos de madurez optimizado, en la madurez de forma analítica, esto ya va a ser un poco más predictivo. ¿Por qué? Porque yo ya estoy utilizando soluciones que me generan información y que me ayudan a no tener que hacer algunas acciones manuales, sino que yo ya las tengo predefinidas como tal. Y aquí necesito que alguien tenga un conocimiento un poquito más analítico. ¿Por qué? Porque la información que ahora me están dando estas herramientas, o porque yo ya quité varias de las actividades que son, se podría decir, muy operativas, yo dedico a las personas a que sean más analíticos, que empiecen a revisar y que ya no seamos más reactivos, sino que podamos predecir qué puede pasar con la información de la metadata y con lo que nos están dando estas soluciones. Y el último, que nosotros solo vamos a llegar al 3, el 4 es todo el tema de inteligencia artificial, ¿sí? El tema de Big Data, blockchain, los chatbots, pero esos son chatbots personalizados con algún modelo matemático e inteligentes y con una base de conocimiento que pueda ser de autodescubrimiento, por ejemplo, de acuerdo a ciertas reglas. Eso siempre de la mano con la inteligencia artificial. Y pues el tema del IoT, por ejemplo, el Internet de las Cosas. Ahora, para todo esto, y aquí estamos en un tema un poco más inteligente, procesos de madurez inteligentes. Por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, por ejemplo, para los que trabajan en TI y en temas de operaciones, nosotros ya no deberíamos de trabajar nosotros vamos a hacer en esta clase, nosotros vamos a hacer un poco de monitoreo, pero no deberíamos de ser reactivos a la hora de monitorear algo que esté de baja, por ejemplo, a nivel tecnológico, sino cuando yo tengo soluciones enfocadas a las operaciones que se llaman IOPS como tal, me permiten a mí que yo cuando vea un comportamiento conocido, yo ejecuto una acción antes de que el sistema se caiga. Eso me hace a mí más predictivo, como dice acá, inteligente, y yo hago acciones que no las tiene que hacer alguien de forma manual, las ejecuta de forma automática, ¿ya? Porque yo conozco los errores conocidos y no tengo que esperar que alguien me crea un ticket o me llame o me reclame
o ponga algo en la red social que algo está fallando, sino que yo me adelanto a esto. ¿Con qué? Con herramientas que tengan inteligencia artificial para todo tipo, ¿sí? Ok. Esto lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo, ¿sí? Yo tengo aquí un ecosistema de soluciones de lo que estamos viendo allá. Yo aquí tengo un bus de servicio, este bus de servicio permite que se comunique el ERP con el CRM, con el gestor de reglas, con el RPA, ¿sí? Con el sistema de monitoreo que les estaba hablando, ¿sí? Con el tema de gestor documental y el BPM. Sí, este es el que comunica a todos, porque este se comunica por APIs, resulta que el CRM también, en las reglas de negocio son APIs, puede ser que este sean archivos que se estén cargando, estos son archivos, puede ser que este utilice REST, SOAP, o sea, como lo veamos acá. Tengo un ERP que tiene 4 módulos, tiene el módulo de la cuenta, de facturación, tesorería y costos. Esta es la solución del ERP. ¿Quién lo utiliza? Esta lo utiliza internamente un usuario, ¿sí? De la organización. El CRM internamente lo utiliza alguien de la organización, antes que alguien que trabaje en servicios, alguien que trabaje en soporte, alguien que trabaje en mercadeo, por ejemplo, puede utilizar esa parte, o alguien que trabaje en ventas. Las reglas de negocio, como les había mencionado, estas son enfocadas a que las utilice alguien o que se mantengan temas de parametrización de negocio, pero tiene que ser del área de negocio, no tiene que ser TI. Procesos, tiene que ser alguien de negocio o alguien que se dedique a procesos, pero no debe ser alguien de TI, que lo administre, ¿sí? Esto sí es algo que el área TI lo tiene que ver. El gestor documental debe de ser alguien del negocio. TI lo único que debería dar por estas soluciones es soporte como tal, ¿sí? Soporte de que falló o no está respondiendo algo, ¿sí? Y por ejemplo, aquí hay uno, digamos, que es un aprobador de pagos. Supongamos el ejemplo de que el recibir el correo con un archivo que se tenga que parsear, poner en un TXT y cargar, eso con eso se aprueba un pago, no sé, de nómina, por ejemplo, pues yo lo puedo hacer. Pero ¿quién hace esa programación? Ya, aquí podría ser una mezcla entre el que conoce el negocio y alguien que conozca una parte técnica, pero en la mayoría de casos, todas estas soluciones es para que el usuario se empodere, que para el área tecnológica sea un poquito más analítico y menos reactivo y se dedique a otras cosas menos operativas. Para esto es para que vean un ejemplo de un ecosistema de soluciones de acuerdo a los diferentes tipos de tecnología. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito porque para ustedes por ahí tienen que pueden proponer algún tipo de, o sea, se recuerdan que nosotros en la intranet no necesariamente estamos hablando de que todo sea on-premise, ¿sí? Yo puedo tener una intranet que utilizo los recursos que están en la nube o que utilizo mediante internet, por ejemplo, pero que son única y exclusivamente para los que están internamente. Entonces, cuando yo hablo de toda la arquitectura, ¿sí? Aquí estamos hablando de servidores, de telecomunicaciones, de plataformas, sistema operativo, todo. La arquitectura es todo esto. Cuando hablo de on-premise estoy diciendo que todo lo tengo en la organización, todo, ¿sí? Ya sea en mi data center o internamente, pero todo. Cuando yo estoy hablando de la nube, que es este ejemplo, ahorita solo les coloco estos tres, yo tengo los IaaS, PaaS y SaaS. Y lo que ven acá son los niveles de responsabilidad, ¿sí? Niveles de responsabilidad que tiene el tercero que me está dando la nube, y estos son los niveles de responsabilidad que tiene el cliente, o sea, nosotros como organización si queremos usar esto. Cuando yo alquilo el tema de IaaS, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que es virtualización, servidores, storage y networking, por ejemplo, pertenece a quien me vende la nube en IaaS. Pero yo en IaaS lo que tengo es la máquina. O sea, por ejemplo, compré una máquina virtual que puede tener determinado, o sea, determinado sistema operativo con determinado almacenamiento, core, cuánto tiempo la quiero tener activa, por ejemplo, porque ahí es costo por, ya sea por core o costo por el tiempo que yo la tenga activa. Entonces, del sistema operativo para arriba es responsabilidad mía. O sea, yo decido qué sistema operativo le pongo, decido, por ejemplo, si qué ESB o qué ERP voy a instalar acá, el tiempo del procesador, por ejemplo, el procesador como tal,
La data, ¿dónde la voy a colocar? Si voy a crear una base de datos como tal internamente o va a ser afuera. O sea, la data la gestiono yo y soy responsable yo de la información que yo coloque, ¿sí? Y qué aplicativos yo voy a tener. Entonces, todo esto lo gestiono yo como cliente cuando yo estoy haciendo una IAS. A mí solo me dan la máquina virtual y que yo mire que instalé ahí. Cuando yo estoy hablando en PaaS, mi única responsabilidad es la data que yo estoy colocando y el aplicativo que estoy usando, ¿sí? O sea, PaaS yo podría decir que estoy colocando un ESB, ¿sí? Un bus de servicio. El bus de servicio me lo están dando, pero la data que pase por ahí es mi responsabilidad y las aplicaciones que tengan interacción es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque a mí hasta esta parte de aquí es como que me digan, mira, aquí está el bus instalado, úsalo, parametrizarlo, empezar a desplegar flujos y todo. Desde esta capa para abajo es responsabilidad que me vende la nube, pero la data y quien lo utiliza, eso es responsabilidad mía. Y cuando yo estoy hablando de software como servicio, aquí vienen los ejemplos del ERP, del CRM, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá lo único que yo tengo responsabilidad es de parametrizar la información, ¿sí? Pero todo lo demás, ¿dónde guardo la información? Ahora, si yo le pongo basura a esto, es mi responsabilidad poner la basura. Ahora, lo que sí es que me garantizan software como servicio es que todo esto, ¿sí? Todo esto, la aplicación, si hay algún error como tal, es responsabilidad del que me vende a mí el software como tal, ¿sí? Por ejemplo, la mesa de servicio que ustedes puedan proponer puede ser un SaaS, claro que sí, no es una plataforma, es un software como servicio. Y si lo tienen en la nube, pues ustedes lo único que van a pagar es por el uso. Si está fallando, eso sí es responsabilidad del que les vende la nube. Entonces, eso es como para recordar un poquito y porque también ustedes parte de lo que han estado viendo y por ahí van a hablar un poco van a ver el tema de IaaS, PaaS, SaaS, on-premise, como tal. Entonces, un ejemplo, bueno, beneficios de la nube, creo que hay muchos, hay ventajas y desventajas, pero una de las ventajas es que nosotros podemos empezar a trabajar ya y podemos decidir el nivel de responsabilidad que queremos tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo podría decir, bueno, yo no tengo quien me administre una plataforma, entonces busco software como servicio. Yo necesito ya probar y crear unas máquinas, pero ya no tengo infraestructura. Utilicemos la nube, si es que lo tengo, y veamos cuánto costa, porque solo voy a pagar por lo que voy a usar y el tiempo que lo necesito, y luego abajo y ya se acabó. Entonces, la flexibilidad que tenemos hoy en día es que nosotros podamos utilizar la nube para poder hacer estrategias de negocio mucho más ágiles y cambiar el chip de lo tradicional. Aunque nosotros aquí en los ejercicios sí vamos a tener que hacerlo on-premise y todo lo demás, por temas de que podamos tener el conocimiento, eso no descarta de que podamos utilizar la nube o proponer. Cuando nosotros buscamos la nube es importante que ustedes tengan en cuenta. Temas de seguridad son clave. Una cosa es la seguridad que me da la nube a mí en sí y otra cosa es cuando yo quiero exponer algo y quiero tener un poco más de seguridad. Por ejemplo, yo puedo habilitar un WAF, pero me tiene un costo adicional. Yo puedo activarle cualquier otro juguetito, digamos, de seguridad, si lo queremos ver así, pero en mi caso me va a llevar un costo, ¿sí? Entonces es importante que ustedes cuando vean la nube vean qué les incluye a nivel de seguridad como tal. En algunos casos esto lo tienen que pagar. El tema de la autenticación. ¿Cómo se van a autenticar? ¿Quieren utilizar, si fuera una plataforma como servicio, como un CRM, como una mesa de ayuda, etcétera? Si ustedes se van a autenticar por el, la, se podría decir, la autenticación local de la solución o quieren que se pegue a directorio activo. Y si se quieren pegar a directorio activo y el directorio activo no está en la nube, sino que está on-premise, tienen que hacer ciertas configuraciones o si está en la nube, ver cómo pueden, por ejemplo, conectar a Azure con la nube, que estamos hablando de otro partner, por ejemplo. Entonces, ver todas esas cosas que a veces uno no las ve cuando ya compra la nube. O sea, hay algunas otras adecuaciones que hay que hacer importantes. En temas también de seguridad, como estamos hablando de una intranet y yo necesito que únicamente los, digamos, colaboradores, empleados de la organización tengan acceso, van a acceder por una VPN o los voy a tener por una segmentación a nivel de que solo determinadas IPs, por ejemplo, yo hago que todos salgan por una misma IP,
pero que en la nube tenga una segmentación, es decir, bueno, la segmentación de IPs, solo por estas IPs puede dar el servicio y eso se puede configurar en la nube para no quitarlo de la VPN, por ejemplo. O sea, hay muchas formas que nosotros tenemos que garantizar para que únicamente los servicios que aunque estemos usando la nube mediante Internet, no accedan a nadie más que no sean los de la organización. Por eso les coloco esta parte. Y saber determinar las conexiones seguras deben de ir de la mano con los roles, quienes van a ser los que van a administrar, quienes van a desarrollar y quienes van a ser los usuarios. Bueno, voy a hablar un poquito de esto y luego nos vamos a ir un poquito más a la práctica para que no sea un monólogo en este caso. De todo lo que hemos hablado, nosotros, y se recuerdan que ustedes tienen que pensar en una mejora, algo que han identificado dentro de la organización y tradicionalmente ustedes van a tener que partir de un proceso. ¿Cómo son los procesos actualmente? ¿Son manuales? ¿Tengo alguna solución que lo soporta? ¿No? ¿Tengo una necesidad? Pero al final de cuentas, nosotros podemos concluir en la forma tradicional. Un proceso tiene una entrada, tiene una salida, pero dentro de eso hay varias actividades que me transforman lo que yo ingreso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hice una solicitud de un crédito y mi salida debe ser ya el crédito como tal, por ejemplo. Eso puede ser parte de un proceso. Según lo que me dice la ISO 9000, pues es un conjunto de actividades relacionadas que interactúan y transforman algo, ¿sí? En este caso, generando valor. Y para nosotros generar valor es generar más negocio, que el cliente pueda percibir una mejora. Si nosotros tenemos un proceso tradicional, manual, que por años no se ha optimizado y que sí sabemos que ha generado cuello de botellas y que puede mejorar, ustedes ven ahí una oportunidad. Acá como para ver que los objetivos estratégicos de la organización pues siempre van a estar basados en algunas iniciativas que se tengan que hacer, pero al final están fundamentados en los procesos de negocio. Y estos procesos de negocio, aunque tengan reglas de negocio, algunos eventos que se tengan que hacer, objetos de negocio y actores, realmente todo cae en lo que nosotros sabemos hacer. Caen en el tema de los sistemas informáticos como tal. Y todo esto parte del proceso. Nosotros no podemos desarrollar un software sin saber cómo es el proceso. Porque del proceso pueden salir pantallas, pueden salir flujos, pueden salir esos pasos, esas reglas, esas lógicas. Nosotros vamos a utilizar 2 herramientas en línea, si no nos tocaría que instalar y eso ya nos llevaría más tiempo. PPMN. PPMN es la forma, o sea, es el modelado de cómo nosotros vamos a desarrollar estos procesos, ¿sí? Es toda esa nomenclatura y la estructura que nos van a permitir crear el proceso. Y cuando vemos del otro lado, pues tenemos modelos de simulación para la gestión de procesos continuos. Okay. Y esto es lo que les estaba diciendo. Ya poniéndoles un ejemplo del roadmap de transformación, si lo traducimos en procesos, pero yo tengo un proceso así, es como lo tengo hoy. Este es el de transición, que no voy a empezar por todo, pero yo identifico el proceso más crítico y pues luego ya llega el objetivo, que sería optimizar esta parte. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, chicos, entonces les voy a mandar ahorita un link y se los voy a pasar dentro de dentro del chat para que lo podamos hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir la herramienta que les voy a colocar ahorita en línea y vamos a dibujar este proceso. Esto ahorita lo vamos a hacer individual, pero la optimización me lo van a entregar en grupo como tal. Entonces se los voy a pasar ahorita. Se los voy a pasar de una vez al grupo. Listo. En este caso, ahí como les di, pequeño ejemplo. Esto es lo que van a tener que hacer de forma manual. Sí, les voy a quitar esto.
para recordar. Esto era, lo hacían manual y este lo hacían manual. ¿Y esto hay que subirlo al módulo o hay que presentárselo de alguna manera? Lo tienen que subir al módulo, no lo vamos a presentar porque lo necesitamos para hacer las pruebas. Y no me daba cuenta que no había grabado. Entonces, vamos a ver, si quieren, pueden ponerla, me gustaría hacerlo en alguna máquina, si alguien quiere presentar, y lo hacemos ahí. ¿Quién quiere presentar su máquina? O elijo yo al azar. A ver, Pura dedocracia ingeniera. sí, ¿verdad? No, hombre. Ah, Así lo hacen de una vez. El que lo hace conmigo lo hace bien, de una vez. Así que dejo ahí, yo sé que todos somos profesionales. Entonces, si no, pasa a Edner. no importa si ya voy finalizándolo. Me gustaría ir con alguien que lo haga de cero. No sé Ah, si bueno. alguien, o ya todos ya empezaron. Yo lo finalicé también. Yo lo finalicé igual. Yo Ah, también súper lo bien. finalicé. Ah, perfecto. Bueno, entonces, si ya lo finalizaron, lo que ustedes tienen que ver y explorar son las opciones que nos está dando. O sea, cuando ustedes abren ahí la llavecita, se ponen sobre uno de los procesos, ¿sí? Yo estoy compartiendo, ingeniera. ¿Sí? Si le da ahí en esa llavecita, ¿cuál? Ahí nosotros tenemos los diferentes tipos de tareas. Tradicionalmente, los que nosotros usamos, si nosotros tenemos el concepto muy bien de reglas de negocio, para este caso no se acopla una regla de negocio. O sea, es como decir, necesito cambiar la tasa de cambio de un préstamo. O sea, si estuviera dentro del proceso, les diría, esa actividad, esa es una regla de negocio y lo desacoplamos si algo se hacía manual o en el sistema, por ejemplo. En este caso, para todo este proceso, lo que más les va a servir es o lo cambiamos a un servicio como tal o lo cambiamos a un script, ¿ya? Esos son los únicos dos que les pueden servir para poder cambiar el proceso. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros hagamos la simulación, se toma en cuenta qué procesos son manuales, qué procesos son del sistema. Y los procesos del sistema no llevan el mismo tiempo que algo manual. Por ejemplo, si nosotros estamos, como el ejemplo les decía, del correo que recibimos, que lo tenemos que descargar al archivo, que parseamos el archivo, lo colocamos en un TXT y que luego lo cargamos a otro sistema. Si eso es algo muy manual, puede ser de que quien recibió el correo le llegó otro correo y o sea, no puso atención. Lo descargó, alguien más le habló, por ejemplo, y ahí ya un tiempo en lo que se pone a leer, o sea, tal vez lo que le llevaría a alguien a hacer en 20 minutos, en lo que les estoy comentando, con un RPA lo hicimos en menos tiempo, digamos. No es que sean segundos, porque hay un tiempo para cada una de esas actividades, pero en vez de hacerlo en 20 minutos, es posible que yo me lleve 5 minutos el proceso, exagerando, pero ya reducimos tiempo y ya le estoy quitando también costo al proceso porque ya no lo está haciendo una persona de forma manual. Ya. Ok, entonces lo único que tienen que hacer ahorita es terminar de colocar los tags, por ejemplo. Porque, por ejemplo, ahí no tienen la pregunta si se paga o no. Si no se paga, va al paso 4 y si se paga, va al paso 6, como tal. Y esto es una factura en el sistema ERP de SAP. Eso es lo que tienen que modificar también. Ok, entonces, una vez que hacen eso, les voy a pasar terminen ahí y ahorita vamos a ver. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es el otro link que yo les compartí. Es un simulador de procesos. En eso nosotros vamos a empezar a
revisar, digamos, cuánto nos cuesta cada proceso y eso nos va a servir de justificación para la optimización del mismo. O sea, ustedes lo van a probar ahorita, pero para poder justificar que realmente hay un cambio significativo y que sí ayudan las herramientas, entonces vamos a utilizar el simulador. Si no utilizan el simulador, no tienen un respaldo objetivo para poder decir que funciona o no este proceso y por lo tanto no pueden optimizarlo ni automatizarlo. Entonces, veamos si nos deja descargarlo en la parte de abajo, abajito, ahí. Lo que nos va a descargar es un XML. Ok. Si ya lo descargamos ahora, vamos a tener que abrir la nueva URL, que es el simulador. Ok, entonces ahí nos vamos al que dice trial. Y vamos a subir el archivo, el que acabamos de descargar. Ok, una vez que ya lo hayamos descargado y bajamos un poquito, ahí abajo nos dice continuar. Sí, eso sí, si el proceso está corrupto, nos va a dar error. Entonces, si hay algo que no colocamos o la lógica que nosotros utilizamos no va a funcionar. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer acá es colocar el escenario, ¿sí? Entonces, aquí el escenario de ejecución, vamos a decir que tradicionalmente sí, eso está bien, ahí lo dejamos en pix. Y le vamos a colocar de 10 minutos, sí, es un escenario, tradicionalmente 10 minutos. Ok. Y le vamos a colocar número de instancias, es las veces que esto se va a ejecutar. Entonces le vamos a colocar que se va a ejecutar 2000 veces. ¿Sí? Y ahí eso no lo tocamos. Por ahorita no lo vamos a tocar. Y el costo que nosotros vamos a emular va a ser, aquí no, estas son herramientas europeas, entonces lo más que tienes en dólares, entonces lo vamos a trasladar a dólares. Okay. Bueno, bajamos. Y aquí viene lo bonito. Si se dan cuenta, él ya nos leyó quiénes son los actores que interactúan en el proceso. Entonces, para este ejemplo vamos a decir que va a haber un receptor, un distribuidor, o sea, no es lo normal, pero para modelar este proceso sí nos va a servir, para emular cuánto nos tarda por una persona. Entonces colocamos un receptor, un distribuidor, un revisor, un contador y un tesorero, donde dice número de recursos, of resource. Ok, y ahora le vamos a colocar costo por hora. Entonces, ahí, por ejemplo, el receptor podemos colocarle que por hora él, pues, cuesta $10, por ejemplo. El distribuidor nos sale un poquito más caro por transporte y ese nos sale 40 por hora. El revisor nos sale en $20. El contador nos sale 100 la hora y el tesorero nos sale 100 la hora. Ok, ahora, aquí si se dan cuenta nos dice el tiempo. Si abre donde dice default, nos va a aparecer dos tipos. Si es 24/7 o default. Como estamos hablando de personas, recuérdense que las personas tienen un horario. Si estuviéramos hablando de un sistema, pues estamos hablando que puede quedarse 24/7, una vez tenga las entradas correspondientes. Entonces lo dejamos en default. Ok, bajamos ahí. Y acá, esto es el horario, digamos, cuando hablamos de 24/7, pues está 24/7 literalmente.
Pero podríamos nosotros colocarle si fuera un horario de sistema, lo podemos cambiar, por ejemplo, por temas de cierre o algún otro tipo que no debería estar el sistema funcionando. Ahora, tradicionalmente nosotros le vamos a colocar aquí el horario de 8 a 5. Eso lo vamos a modificar. Correcto. ¿Ok? Bajamos. Y aquí ya empezamos a colocarle los datos a la factura. En este caso, la actividad de recibir factura, que lo va a hacer el receptor, le vamos a colocar que él se tarda aproximadamente, no sé, el recibirla, no sé, 10 minutos. Y costos, digamos, que podrían ser adicionales, todo eso le vamos a colocar 1, 1, 1. Y que el tiempo va a ser también en minutos. O sea, es más o menos lo que podría variar. Ok. El distribuidor le vamos a colocar que él no se tarda 10 minutos. Puede ser que él se tarde hasta 1 hora, por ejemplo. Entonces vamos a colocar 60 minutos. Ok. Y igual, aquí le colocamos 1, 1, 1 y el tiempo en minutos. El revisor se puede tardar 15 minutos. Y lo mismo. 1, 1, 1 y minutos. Ok, el distribuidor le colocamos al mismo tiempo 60 minutos para esa actividad. Ok. Y el devolver factura, le vamos a colocar los 10 minutos porque se recuerdan que es el tiempo que tiene el receptor, pues más o menos eso se va a tardar. Y si está bien diseñado, nos va a funcionar. Ah, bueno, falta el contador. El contador, más o menos para ingresar, se va a llevar 20 minutos. Porque recibe, valida, tiene que estar bien los datos, etcétera, etcétera. Y 1, 1, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Y el tesorero igual de meticuloso es que el contador, 20 minutos. Ok, como aquí nosotros tenemos una decisión y nosotros podemos decir qué tanta probabilidad de devolución existe. Supongamos que hay menos probabilidad de devolución, entonces le vamos a colocar a la devolución que es un 30% y 70% de que sí permite que se ingrese. Estos datos que están acá tienen que recordarlos porque digamos esto es la misma probabilidad, esa no serían 30, 70, no va a variar. Ahora, cuando nosotros tengamos el sistema, todas las actividades que ya sean de un sistema, ahí cambia el horario y cambia, ya no, algunos procesos ya no van a ser en minutos, sino que segundos, como el tema documental que les mencioné. Entonces, démosles ahí Start Simulation y veamos si nos funciona. Ok. Close. Subamos y le vamos a cambiar a 1000 en vez de 2000 usuarios. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Esto tiene un límite. Pongámosle 1000 a ver si nos permite 1000. Máximo 100 en eso. Sí, coloquémosle 100. Pero me queda Con 100 sí funciona.
Sí. Ok. Bueno, entonces si quieren, aquí nos da los tiempos, las veces que pasa, por ejemplo, o sea, aquí tenemos tiempos de espera, la duración, ¿sí? El costo que tengo por cada uno, pero a mí lo que me interesa más, lejos de ver, o sea, esto a ustedes les va a servir. O sea, qué van a subir ahorita? Van a subir su proceso y van a subir estos dashboards, estas tablitas que les están dando, las van a ir agregando a su documento. Pero hay algo que me interesa, si quieren suban un poquito más, suban, esto. Estas son todas las métricas que a nosotros nos van a servir y la que más interesa si quieren es, por ejemplo, bajemos un poquito, es esta de la utilización del recurso. Miren quién es el que hace, se podría decir, el cuello de botella. Si quisiéramos optimizar este proceso, ¿quién hace el cuello de botella? Es el distribuidor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un tipo de transporte y todo lo demás. Entonces, aunque yo quisiera optimizar el proceso un poco más, no lo puedo hacer por el distribuidor. Entonces, tengo que cambiar la forma en que actualmente se hacen las cosas en el proceso, ¿sí? Esa es una parte. Entonces, eso ustedes le van a tomar screenshot. Eso es bien importante y ustedes donde pueden justificar que no pueden cambiarlo o quién es el cuello de botella, es el distribuidor. Cuando nosotros hagamos los cambios en el sistema, se van a dar cuenta, cuando ya haya un sistema, de que esto va a variar. Y quienes van a hacer cuello de botella es muy probable que sea el segundo, que sea el revisor, si es que no lo cambiamos a un RPA, por ejemplo. Subamos un poquito. Ok, entonces vamos ahí donde dice, miremos ese que dice PPMN Diagram with Results. Ok. Estos son los mapas de calor que les mencionaba, esos también les vamos a tomar screenshot porque les vamos a colocar el antes y el después de nuestro proceso. Acá, tiempos, o sea, ya toda esa tablita que ustedes vieron abajo, aquí la vamos a ver gráfica. Si quieren, lo vamos a tener que centrar un poquito para ver. Ok. En este caso, por ejemplo, nos damos cuenta de que a nivel de tiempos de espera, los que están en verdecitos están bien, pero los que nos dan una alerta que tienen que mejorar a nivel de tiempo, por ejemplo, es en el distribuidor. El más crítico es la devolución como tal, porque está casi por finalizar la actividad, por eso. Y el que no aparece como en rojo, pero sí también, o sea, y si se dan cuenta, aquí están los colores y los valores, o sea, los tiempos realmente son bastante extensos. Ok, ahí donde dice tiempos de espera, si quieren, ahí hay un desplegable y vamos a ver los demás. Las veces que pasa, si quieren counts. Aquí ya vemos el cuello de botella. Si quisiéramos optimizar los que son como, sí o sí, este proceso no puede funcionar si no están estos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el receptor de la factura, el que transporta la factura y el que revisa, esos son como las actividades que no son dependientes, digamos. Ahora, ¿por qué la de abajo, a la naranjada aparece, el 6 y el 7 aparece y el 4 y el 5 están como en amarillo, que están intermedios? Porque nosotros le colocamos una probabilidad del 70%. Eso quiere decir que el paso 6 y el paso 7 se van a hacer en un 70%. Entonces, si yo quisiera tomar una decisión por la cantidad de veces que está pasando, yo diría, bueno, creo que esto sí o sí tiene que pasar, o lo paso por un sistema o lo paso por algo automatizado o algo que tenga inteligencia artificial o algo así para que no pase por esto. O sea, y podría regular, pero en sí esto me da digamos que la característica de quiénes son como que sí o sí tienen que existir, por ejemplo. Cambiemos el counts por otro. Costos. Aquí vemos quiénes me salen más caros. Los más baratos es el revisor y el receptor, pero los más caros es el distribuidor, porque es el que más tiempo se lleva y sí lleva un costo un poco más alto, y el contador y el tesorero. Entonces, si yo quisiera justificar una inversión de acuerdo al costo, diría yo, me quito el distribuidor, pongo algo ya documental, un gestor documental que esté automático en el sistema y quito eso.
Y el contador y el tesorero, pongámosle un RPA y ya, ahí ya me ahorré costos, por ejemplo. Pero eso sí, si ustedes quieren proponer, lo que ustedes quieran proponer, como colocar un RPA o colocar un gestor documental, yo les diría que van a tener que buscar cuánto les cuesta un RPA por persona por año, por ejemplo. Supongamos que esto es, o por mes, mejor dicho, porque solo evaluamos 100 veces pasó esto, por ejemplo. Estamos hablando que fueron 100 facturas las que pasaron y que en promedio esto es de un mes. Entonces, ¿cuánto les costaría un gestor documental en la nube, por ejemplo? O si tienen alguna otra opción, sí tenemos que pensar en costos. ¿Ok? Siguiente, la siguiente. En duración, igual. Aquí creo que los demás están bien, pero distribuidor es el que más tiempo nos está llevando. Y el último, creo que es. Bueno, el último ya es el proceso que nosotros subimos en blanco. Entonces le van a tomar screenshot a cada uno de estos y el que ustedes propongan mejorar, o sea, con un proceso, una actividad que ustedes quiten, van a mejorar el proceso seguramente. ¿Sí? Ok, si quieren salgamos de acá y creo que hay otro dato que es importante que tengan que revisar. Bajemos. Bueno, aquí está. Esto que está aquí en la información general es lo que les va a servir. Realmente para tomar una decisión, si yo optimizo un proceso y agrego una herramienta tecnológica, lo voy a poder justificar con este simulador, pero el costo, ¿sí? ¿Cuánto me lleva esto? O sea, el hacer 100, ¿sí? Me puede llevar entre todos los tiempos seguidos, digamos, es un proceso que me puede llevar 3 semanas y que me lleva un costo, por ejemplo, de $10,983, por ejemplo. Y si, por ejemplo, un RPA me cuesta $5 por usuario de forma mensual y me voy a ahorrar lo que le estoy pagando al contador, por ejemplo, o al tesorero, por ejemplo, yo puedo justificarlo, ¿sí? Y en vez de tener el transporte que me cuesta caro, digamos, yo digo, no, utilizo algo que me guarde eso o que lo de una vez lo disponibilice el documento para que se pueda revisar en un flujo, en un BPM, o sea, hay que ver cómo ustedes lo pueden utilizar y que esto pueda bajar por mes. Supongamos que esto lo estuviéramos viendo por mes. Ok, esto es súper importante. O sea, eso es lo que ustedes podrían hacer a la hora de querer justificar algún cambio que quieran dentro de la organización.